A lo largo de la historia, varios gobiernos han intentado convertir el mayor espectáculo deportivo del mundo en una herramienta de poder, de influencia, de propaganda. Hoy analizamos varios casos interesantes, desde Benito Mussolini hasta nuestros días. Lo vemos. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de The Political Room. Soy Iván López y, como siempre, cuento con mi amigo y compañero Daniel Gil. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estamos? Muy bien, Iván, contento. Hoy nos salimos un poco de lo habitual, ¿no? Fútbol. Hablamos de fútbol, estrenamos como españoles nueva estrella en el pecho, acabamos de ganar el Mundial ya ha terminado, pero es verdad que eh, este Mundial ha pasado alguna cosa un poco extraña, ¿no? Un poco extraña, que ya veremos, que sobre todo a nosotros lo que nos ha hecho es retrotraernos al pasado, porque no es la primera vez que pasa. Como tú decías en la introducción, eh, parece que cada cierto tiempo existe cierto debate en la sociedad, ocurre algún hecho y se habla, ¿no?, acerca de el lugar que debe ocupar la política en el deporte. ¿Es política el deporte? ¿No lo es? ¿Se mezcla? ¿Está inherentemente unido? ¿Se utiliza torticeramente? ¿No? Siempre existe ese debate de cuál es el límite de cada uno, ¿no?, y hasta dónde se debe utilizar. Con los mundiales, si es que existe esa línea divisoria entre política y deporte, es donde la línea se erosiona muchísimo más que en cualquier otra competición deportiva. Y es un poco lo que vamos a tratar hoy, porque como digo, este mismo mundial ya hemos tenido ejemplos de ello allá, Iván. Sí, y para poner un poco también en contexto, antes de ir a los casos más individuales o particulares, muchos de nuestros oyentes estoy seguro que recordarán ese cruce de eliminatoria de Estados Unidos, ¿no? Donde su delantero Florin Balogun era expulsado, ¿no? Por pisar el tobillo de su rival. Y como pasa en todas las competiciones, una vez que esa expulsión, pues significa evidentemente una suspensión automática, ¿no? Para el siguiente partido, nada menos que unos octavos de final contra Bélgica, ¿no? En Seattle. Por lo tanto, empezamos a ver cosas extrañas, ¿no? Y uno de los episodios, pues, que nos lleva a hacer este podcast, porque esa misma noche, pues, altos funcionarios de la administración Trump empezaban a mover unos ciertos hilos. Teníamos al secretario de Comercio, a Howard Lutnick, y a Andrew Giuliani, que es el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial e hijo de Rudy Giuliani, pues organizaron varias llamadas telefónicas con el propio presidente Donald Trump. Tenía un argumento claro que esa suspensión no solo era injusta, sino que además amenazaba esas posibilidades del equipo estadounidense de seguir avanzando en el torneo, ¿no? Entonces, Donald Trump, que, bueno, entendía el éxito, ¿no? El éxito de Estados Unidos como una cuestión de orgullo personal, no quería que esa expulsión, pues, empañara el torneo, y así instruyó a su equipo para, bueno, poder revertir esa sanción, ¿no? Varios funcionarios de su equipo comenzaron a reclutar abogados cercanos a Trump para montar, bueno, un desafío legal contra esa decisión arbitral, pero mientras, bueno, la federación se lamentaba públicamente de no tener ningún recurso de apelación, Trump descolgó el teléfono y llamó a la persona que sabía tenía el poder de arreglar las cosas, que es Gianni Infantino, ¿no? El presidente de la FIFA. Infantino, que llevaba en el cargo desde 2016 y, bueno, había cultivado una buena relación con Donald Trump, había sido invitado habitual en el despacho Oval, ha aparecido con Trump en eventos tan variados como, bueno, una velada de la UFC en Miami, ¿no? La cumbre de paz de Gaza en Egipto. Y en esa llamada, Donald Trump le pide, ¿no?, directamente que revise esa sanción y esa decisión sobre Balogun. Infantino aceptó estudiar el caso, aunque, bueno, parece que no se había comprometido a nada. Pero días después, en una segunda conversación, tenemos ya que Infantino ya tenía esa respuesta que Trump quería escuchar, donde la suspensión quedaba levantada. La FIFA había recurrido a un artículo poco conocido y que no se aplicaba del todo en estos casos, que era ese artículo 27, ¿no? Que según la organización permite a su comité disciplinario ejercer discreción a la hora de revisar sanciones, y Trump
evidentemente no tardó en celebrarlo públicamente, agradeciendo a la FIFA por, según sus palabras, corregir una gran injusticia. Y tú, seguro, Dani, que lo has escuchado a Donald Trump decir que ambos eran grandes atletas, ¿no? Y que simplemente chocaron y que no era ningún tipo de decisión que pudiese llevar a una tarjeta roja. E incluso Donald Trump decía que no sabía lo que era una tarjeta roja, ¿no? Pues evidentemente todo el mundo lo vio con esos ojos y los aficionados al fútbol, pues evidentemente denunciaron lo que consideraban un jefe de Estado metiendo la mano en el marcador, ¿no? Que era lo que era, Vimos, Iván, por perdona, ejemplo, que eso era, estaba, la expulsión era una expulsión bien, justa. El relato evidentemente, claro, el relato de Estados Unidos, muy bien y es respetable, pero es a lo que vamos, era una utilización política de la historia. La expulsión era clara y al final se disputó el partido con el jugador que no debería jugar jugando y el resultado fue bastante claro y adverso a los intereses de Estados Unidos, ¿no? sí, evidentemente, creo que todos vimos la repetición, ¿no? De ¿no? En el tobillo, que era evidentemente una tarjeta roja, pero para Donald Trump eran simplemente dos atletas chocando, ¿no? Y evidentemente después vimos a la selección belga y a su entrenador Rudy García, pues llegarse a preguntar incluso si esto era una broma, ¿no? O algo. También el entrenador de Noruega, Ståle Solbakken, evidentemente decía que si a Estados Unidos avanzaba en la competición, esto iba a perjudicar el Mundial y dejar una mancha en la reputación del Mundial. El que tenía una posición un poco más difícil era el entrenador estadounidense, seleccionado estadounidense, Mauricio Pochettino, ¿no? Que, bueno, después de la expulsión dijo que no era roja, pero que ya jugar con uno menos era castigo suficiente, pero que tampoco se pronunció sobre si era apropiado que el presidente de Estados Unidos se involucrase en el asunto, ¿no? Es decir, un episodio, que tampoco, digamos, nos sorprende, ¿no? Dentro del abanico de acciones que ha hecho, Donald Trump a lo largo de su administración, pero sí que nos lleva un poco, Dani, a pensar, bueno, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia? ¿Qué casos más como este se han producido a lo largo de la historia? Y yo, para empezar, y voy a ser, bastante rápido, voy a empezar por Italia, ¿verdad, Dani? En Mm. 1934, con Benito Mussolini al frente, ¿no? Que se ha convertido en uno de los episodios más controvertidos en toda la historia de los mundiales, porque teníamos el año 1934, apenas el segundo mundial de la historia, y bueno, Uruguay era campeón vigente y anfitrión de la primera edición en 1930, ni siquiera viajó a defender su título, en parte porque tan pocos europeos habían cruzado el Atlántico para jugar en Montevideo, que decidieron no corresponder el gesto, ¿no? Pero Mussolini tenía la intención de convertir ese mundial en un enorme cartel publicitario, ¿no? Del fascismo italiano y de su propia figura como líder. Ya la propia, digamos, elección de la sede de Italia fue en sí polémica, porque tenemos que hay una reunión, ¿no? De la FIFA en Estocolmo en 1932, donde solo se presentaron dos candidaturas, Suecia e Italia. No hubo votación entre los delegados y el comité ejecutivo decidió directamente por Italia, sin mayor consulta. Mussolini entendía perfectamente el potencial político de aquel torneo, ya que, bueno, había sido decisivo en la creación de la Serie A en 1929, ¿no? Y el partido fascista, pues, estaba profundamente entrelazado con la cultura futbolística italiana. El aparato organizativo del gobierno fascista se puso al servicio del evento, pues trenes especiales que trasladaron a más aficionados de los que jamás habían movilizado para un torneo de fútbol, 8 estadios de sede que fueron remodelados para albergar entre 40 y 50.000 espectadores cada uno. Digamos que el valor propagandístico se explotó al máximo. Noticieros promocionales, más de 300.000 carteles distribuidos por el país. Cuando las entradas salieron a la venta, pues Mussolini se presentó en una taquilla de Roma para comprar las suyas. El torneo tuvo 16 selecciones clasificadas y por primera vez y única vez en la historia el país anfitrión, Italia, estuvo obligada, digamos, a jugarse su clasificación como cualquier otro. Y entre, bueno, las naciones participantes también estaba Estados Unidos. El entrenador italiano, Vittorio Pozzo, que era un veterano de la Primera Guerra Mundial, fue muy criticado por convocar a jugadores que la prensa consideraba que estaban ciertamente pasados de forma. El torneo en el terreno de juego estuvo marcado por la controversia, pues hubo fases de nivel futbolístico, pero también entradas durísimas, peleas, intimidación física constante hacia los árbitros.
El caso más extremo tuvo lugar en los cuartos de final entre Italia y España, donde Mario Pizziolo sufrió una fractura, ¿no?, en la pierna que condicionó el resto de su carrera. El partido terminó empatado tras la prórroga, lo que obligaba, según las reglas de la época, a repetirlo al día siguiente, porque las tandas de penalti no se introdujeron hasta 1978. Tantos jugadores quedaron lesionados que ni siquiera pudieron alinearse en la revancha, incluido el propio portero español, Ricardo Zamora. También el arbitraje fue objeto de polémica. Se sabe que Mussolini invitó a cenar a un árbitro la noche antes de un partido de Italia, mientras que otro encuentro, el colegiado estuvo designado, fue cambiado a última hora sin ninguna explicación. Entonces, la final se disputó el 10 de junio de 1934 en el Estadio Nacional del Partido Nacional Fascista en Roma, ante unos 50.000 espectadores. Italia venció 2-1 a Checoslovaquia en la prórroga, entre escenas de policías conteniendo a la afición para que no invadieran el campo. Mussolini entregó personalmente, ¿no?, el trofeo al equipo ganador. Y 4 años más tarde, en 1938, Italia llegó a Francia, buscando revalidar el título en un contexto ya difícil. España estaba ausente por su propia guerra civil. Austria, que había clasificado, tuvo que renunciar a la plaza tras ser absorbida por la Alemania nazi. Y en los cuartos de final, precisamente ante la anfitriona Francia, la selección italiana, y tú lo recordarás bien, Dani, provocó un enorme escándalo al salir a la cancha con estas camisetas negras y realizando el saludo fascista con el brazo en alto antes del pitido inicial. No estaba del todo claro si fue el propio Mussolini, ¿no?, quien ordenó abandonar la camiseta tradicional azul, pero bueno, esta decisión suele atribuirse directamente a él. Ese partido final Italia lo ganó 4-2 y el equipo, bueno, se quedó con la copa durante los siguientes 12 años, mientras el mundo, pues bueno, se hundía en la guerra. Hay un episodio, y ya termino aquí, que es bastante interesante, que el propio seleccionador Pozzo contó después que en 1934, pues, se vio presionado para convocar exclusivamente a jugadores afiliados al partido fascista. Y en el Mundial de 1938, un general de la milicia fascista, Giorgio Vaccaro, presionó para sacar de la defensa a un jugador veterano que solía, bueno, entrenar y jugar al tenis con Mussolini y sus hijos en la residencia romana del Duce, ¿no?, en beneficio de otro futbolista. Bueno, esa intervención acabó, de hecho, con la carrera internacional del primero. Por lo tanto, Dani, ya hemos visto, comenzamos con Italia, ¿no?, con un episodio bastante claro de interferencia política, pero no ha sido el único. Y también se han producido otros, como es el caso de Chile o Argentina. Desde luego, además, vemos que ya la historia de los mundiales, ya desde el principio, ya empieza a haber cosas por lo menos controvertidas, ¿no?, si nos queremos expresar en esos términos. El caso de Italia es muy interesante, además, por varios motivos, porque en la propia competición deportiva había un componente político muy importante del fascismo. Esa exaltación de la juventud, de la virilidad, de las características físicas, de la superioridad racial, se tenía que plasmar necesariamente en las competiciones deportivas. Italia tenía que ganar. Y tenía que ganar porque el hombre nuevo italiano, el hombre nuevo fascista, era superior a los rivales. Eso era lo que se estaba creando, ¿no? Por tanto, ya no solo era una cuestión, como hablamos, de bueno, un país organiza el mundial, quiere que todo vaya bien, quiere que su selección lo haga bien, quiere apuntarse un tanto político, sino que esta concepción global del fascismo como el nacimiento de un hombre nuevo se amalgama muy bien con el deporte y el éxito deportivo. Y esto es una cosa muy interesante. De hecho, lo que comentabas, durante el Mundial del 34 se enfrentan a España, la España republicana. Hay que recordarlo, es decir, añadiéndole un matiz todavía más interesante al, al, al partido, ¿no? Dos países que poco tiempo después estarían en guerra, ¿no? Eh, y de hecho, comentabas tú un dato que siempre me encanta de este mundial, que Mussolini había cenado con uno de los árbitros, con el sueco, con Elkin, ¿no?, que fue el que arbitró la semifinal favorablemente a Italia. ¿Y qué pasó con el árbitro? Pues que arbitró también la final. Y como premio le dijeron, lo has hecho tan perfectamente en la final y en la semifinal que vamos contigo a la final. Pero sí, como comentaba, ya tú adelantabas efectivamente otros casos, como por ejemplo el de Chile, que esto nos retrotrae un poco a lo que hablábamos al principio de Trump. Porque con Trump vimos un escenario donde
un presidente, un jefe de Estado, la voluntad política, trata de influir directamente sobre un partido, en este caso anulando una roja. Pues en Chile en el año 62 ocurrió prácticamente lo mismo. En 1962, el Mundial de Chile, juega Brasil contra la anfitriona, contra Chile. Brasil llegaba al partido bastante tocado, la verdad, porque Pelé se había lesionado en el segundo partido, en la fase de grupos, y se perdió todo el Mundial. Así que, claro, con Pelé fuera, quedaba todo el peso del equipo en los míticos Garrincha y Babá, ¿vale? Gana, y en esas semis gana Brasil 4-2 a Chile. Eh, Brasil también llegaba siendo el campeón. Había ganado en el Mundial anterior en Suecia, en el 58. Eh, ¿Qué ocurre en este partido? Pues que, aunque gana Brasil, Brasil paga un precio bastante alto por la victoria, ya que a la baja de Pelé por lesión a principios de torneo había que añadir la expulsión de Garrincha, lo que le iba a impedir jugar la final contra Checoslovaquia. Sin embargo, le levantaron la sanción a Garrincha, Garrincha jugó y Brasil ganó 3-1 la final a Checoslovaquia, convirtiéndose de nuevo en campeón del mundo. ¿Por qué pasó esto? Aquí hay varias versiones de lo que pasó exactamente, pero la versión más aceptada es que en cuanto se conoció la expulsión, la Federación Brasileña activó su red diplomática junto con el primer ministro de Brasil en aquel entonces, Tancredo Neves, que después se convertiría incluso en presidente de Brasil. Muchos de vosotros que estéis familiarizados con la política brasileña lo recordaréis. Y se pusieron en contacto con la FIFA y con el presidente de la FIFA en aquel entonces, Stanley Rose, para presionar y pedir que se revisara el caso y que se dejara a Garrincha jugar. Incluso a esta presión se unió también el propio presidente de Chile, que era el país anfitrión, pero que eran quienes habían perdido contra Brasil, pero que bajo su punto de vista consideraban que la final tenía que ser lo mejor posible y las mayores estrellas mundiales tenían que jugar en la final. En tanto que Pelé ya no la podía jugar, Chile no se podía permitir, además que Chile estaba pasando también un periodo convulso tras el terremoto en 1960, y era un poco también este mundial como símbolo de la reconstrucción del país. Perder a dos de las grandes estrellas del mundial para su final, eh, dejaba el final con un sabor de boca algo amargo, y Chile también presionó para que esto no fuera así. Y al final, incluso se unió también el gobierno de Perú, porque el árbitro que había expulsado a Garrincha en el partido anterior era peruano, y Perú quería evitar que las consecuencias del partido recayeran sobre su diplomacia y sobre su país, ¿no? Y esta red de presión al final tuvo sus frutos y le levantaron la sanción. Otra versión se debe más a una cuestión técnica. Ya que en esa época, en 1962, todavía no existían ni las tarjetas amarillas ni las rojas. Entonces, cuando se introdujeron en el año 70, en el Mundial de México, si no me equivoco. Entonces, cuando se expulsaba a alguien, el árbitro simplemente le indicaba al jugador que debía abandonar el terreno de juego y lo apuntaba en el acta. Ya está. Pero la cuestión es que, según esta teoría, el árbitro no incluyeron en el acta ninguna agresión lo suficientemente contundente. Simplemente registraron que había sido expulsado, dejando cierta ambigüedad con respecto a los motivos. Como no existía un expediente formal, el Tribunal Disciplinario de la FIFA, al revisar el cargo, descartó imponer una sanción, y por eso Garrincha pudo jugar. Y la tercera y última versión quiere decir que la Federación Brasileña impidió que el acta del partido llegara a tiempo al comité disciplinario, de forma que, como no se pudo completar el proceso formal de sanción dentro del plazo, la suspensión quedó sin aplicarse. En cualquier caso, parece que lo más probable es una unión de las tres. Los árbitros no hicieron especialmente bien el acta, hubo presión política, y esa presión política generó que se tratara de boicotear el proceso, y finalmente lo consiguieron, ¿no? Y aquí ya vemos cómo las reverberaciones de esto nos impactan en el día de hoy. La cuestión de Trump no es tan exagerada ni tan extraña como podía ocurrir. De hecho, ya tiene un precedente y ya ocurrió en los años 60. Sí, y también nos podemos, si avanzamos un poco más en el tiempo, Dani, llegamos a 1982, ¿no? Nos lleva directamente a España.
Un país que apenas unos años antes, pues, tenía la muerte de Francisco Franco y que estaba intentando, con no pocas dificultades, ¿no?, aprender a caminar como democracia. Y la FIFA le concedió a España la organización de ese mundial todavía durante el franquismo, ¿no?, en una reunión celebrada en Londres en 1966. Por lo tanto, el país que finalmente organizó el torneo y el país al que se le concedió eran, política hablando, 2 países distintos, ¿no? Pero cuando llegó el momento de ponerlo en marcha, pues España estaba en plena transición, y en un momento, bueno, atravesando uno de los periodos, digamos, más convulsos de toda su historia reciente. El organismo encargado de poner en marcha todo aquello se llamó el Real Comité Organizador del Mundial y en octubre de 1978 puso al frente a Raimundo Saporta, ¿no?, que era un hombre que venía del mundo del baloncesto, de trabajar codo con Santiago Bernabéu en el Real Madrid, y que aceptó el cargo, bueno, casi a regañadientes, porque según contó él mismo, siempre se había considerado en sus propias palabras un poco un segundón, aunque Saporta supo lidiar con un contexto brutal, porque entre 1975 y 1980 el desempleo en España, pues, había disparado, ¿no?, a más de 1,5 millones, y el país vivía, además, los años más sangrientos del terrorismo de ETA. Y el miedo a ETA, además, había un cierto, ¿no?, miedo de que esa organización terrorista aprovechara el mundial para atentar, ¿no?, que incluso se puso en marcha un dispositivo especial, el llamado Plan Naranja 82, con 35.000 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado desplegados para proteger a, bueno, selecciones, hoteles y estadios. Y lo realmente interesante de este mundial fue, pues, cómo se financió, ¿no? Porque cómo se financia un mundial en medio de semejante crisis económica. Saporta lo que era, fue muy claro desde el principio, que quería evitar al máximo el gasto público, y para ello se apoyó en 3 grandes patas: la venta de entradas, los derechos de televisión y la publicidad. La explotación comercial de todo lo imaginable, desde la mascota, ¿no?, famosa, hasta camisetas, medallas conmemorativas y sellos. Un contrato que se cerró con la empresa británica llamada West Nally por 36 millones de francos suizos adicionales. Pero más allá de los números oficiales, lo que resulta verdaderamente, digamos, importante o fascinante es lo que vino después, cuando empezaron a destaparse ciertas irregularidades. El Tribunal de Cuentas español remitió en el 84 un informe al Congreso de los Diputados, que era demoledor. Hablaba de una situación confusa, de múltiples traspasos de fondos entre cuentas, de cuentas bancarias que se habían declarado inicialmente en pesetas, pero que en realidad estaban en dólares y en francos suizos, permitiendo a la Federación Española de Fútbol especular con divisas. Encontraron una diferencia de más de 524 millones de pesetas entre lo que la federación había declarado gastar ante la FIFA y lo que realmente pudo documentar. Pues hubo sobredimensionamiento de la contratación de personal, gente cobrando sueldos simultáneos del comité organizador, de la federación y de la administración pública. Y todavía en 1987 el mismo Tribunal de Cuentas seguía sin poder aclarar del todo las cuentas de aquel mundial. Y ahora, si damos otro salto, Dani, llegamos hasta 2002, ¿no? Hasta un mundial que por primera vez en la historia fue organizado conjuntamente por 2 países, Japón y Corea del Sur, y donde tenemos uno de los espectáculos más bochornosos como españoles de toda nuestra historia reciente. Bueno, de Corea, esperemos un momento antes de llegar a Corea, porque ese, bueno, es para mí lo más trágico que he visto. Pero antes, me gustaría comentar algo que pasó en el Mundial de 82 en España, que es para mí la intromisión política más clara que se ha vivido jamás en el fútbol y resulta hasta cómica, ¿no? En cierto sentido. Jugaban Francia y Kuwait. No sé si te acuerdas de esta, Iván. Francia contra Kuwait. Iba ganando Francia 3-1 y estaba atacando Francia y desde la grada alguien toca un silbato, similar al del árbitro, pita. Y los jugadores de Kuwait se paran, lo que aprovecha Francia para hacer el cuarto, ¿vale? ¿Qué ocurre? El hermano del emir de Kuwait, que era por aquel entonces el presidente de la Federación de Kuwait, Ahmed Sabah, estaba viendo el partido en el palco y empezó, esto fue en el campo del Valladolid, si no me equivoco,
y empezó a hacerles señas a los jugadores para que se retiraran del campo diciendo que no jugaban más. Se lió una situación bastante convulsa porque los jugadores se pararon, miraban al palco, el entrenador no sabía qué hacer y el emir llegó a bajar al campo y a presionar al árbitro, a hablar con el árbitro, a presionarle para decirle que anulara el gol. Bajó, claro, la Guardia Civil ante aquello, no supo cómo reaccionar y reaccionó protegiendo al emir, que entendemos que sería su prioridad desde el punto de vista de seguridad, que les habían declarado antes del partido, eh, y está en vídeo, se puede ver incluso en YouTube, como el emir, el hermano del emir de Kuwait baja, la Guardia Civil está protegiéndole y se forma un corrillo con el hermano del emir gritando al árbitro para que anulara el gol y finalmente el árbitro en ese momento cede a la presión y anula el gol, un gol que era perfectamente legal. Los jugadores franceses completamente estupefactos, pero se anuló el gol y no subió al marcador finalmente. Luego es cierto que la FIFA suspendió de por vida al árbitro, que era un árbitro soviético, por haber cedido a la presión. Pero esto es uno de los momentos de intromisión política y deporte más claros que hemos visto nunca. Pero sí, ya tú comentabas, aunque no quiero en el fondo, no quiero, Iván, tocar este tema, no quiero yo tocar este tema, tenemos que ir a Corea 2002. Eh, Corea 2002 era un mundial importante, era un mundial importante para el mundo del fútbol y para la FIFA. Eh, el objetivo principal era expandirse por el mercado asiático. Obviamente, la joya de la corona era China. Y China ya estaba comenzando a dar esos pasos de apertura. De hecho, a finales de 2001, China ya entra en la Organización Mundial de Comercio. Y se veía este mundial, el de Corea y Japón, como la piedra fundacional de esa expansión a Asia y concretamente a China. El fútbol estaba creciendo en popularidad y el Mundial debería ser el espaldarazo para asentar el fútbol en toda Asia, no solo en Corea y Japón, y convertirlo verdaderamente en un espectáculo global. Que aunque hoy lo veamos tan claro, las redes de marketing futbolísticas, los derechos televisivos, durante los años 80 y los 90 todavía estaban muy poco desarrolladas fuera de Europa y de los países clásicos de fútbol como Brasil o Argentina, pero eran países que en aquel entonces, en términos económicos, no eran tan potentes, por lo que realmente fútbol, en términos de gran mercado, de derechos televisivos para la FIFA, más allá de Europa, todavía quedan muchísimos mercados por explotar, como digo, ¿no? Entonces era un mundial muy importante y por eso se les dio. ¿Qué ocurrió? Pues que empezaron a pasar cosas raras ya muy pronto. Ya, por ejemplo, en la fase de grupos, Corea del Sur juega contra Portugal, un partido que no se acuerda mucha gente, no sé si te acuerdas tú, Iván, y expulsan a dos jugadores de Portugal, bien expulsados, o por lo menos de manera admisible, pero ya gana Corea con dos expulsiones, bueno, pero bueno, legalmente. Y llegamos a los octavos contra Italia. Aquí es donde se empieza a realmente a sembrar la sospecha de manera seria y ya después del partido contra Italia ya no podemos hablar de sospecha, sino que podemos hablar de certeza. Em, Corea del Sur gana a Italia de manera obviamente sorpresiva, le ganan en la prórroga. El árbitro Byron Moreno, el árbitro era ecuatoriano y su actuación durante el partido fue completamente devastadora para los italianos. Expulsó a Totti, al delantero Francesco Totti, por una segunda amarilla por tirarse, por simular un penalti, cuando el penalti era penalti y Totti no se tira, pero le saca la segunda amarilla por simular un penalti dentro del área, aunque la repetición, y lo podéis buscar, se ve claramente como es un penalti real, pues aún así le cuesta la expulsión a Totti. Además, Moreno anula dos goles legales a Italia, uno de ellos incluso en la prórroga, los dos por fuera de juego, que ninguno de los dos era fuera de juego. Fue un arbitraje que fue tan exagerado que no se podía hablar de error o lo típico que sabemos, y hay estudios que lo demuestran, que los árbitros tienden a favorecer al equipo local y sucumben un poco a esa presión de la grada. Era una cuestión tan exagerada y errores tan reiterados durante el partido, muchos de ellos claros, que se apreciaba claramente que no podíamos hablar de un error y que había una intencionalidad clara de dejar a Italia fuera del Mundial y que Corea del Sur continuara en el mismo. Corea del Sur ganó.
Corea del Sur pasó y tuvieron una siguiente víctima que por desgracia fuimos nosotros. Iván, ¿tú te acuerdas de ese partido? ¿Te acuerdas de verlo? ¿Qué recuerdos tienes tú, si es que tienes alguno? Tengo flashbacks porque sí que es verdad que, bueno, yo en ese mundial, pues, solo tenía apenas 4 años, porque es en el 98, pero sí que me habían contado que fue un partido, absolutamente, bochornoso, ¿no? Uf. Y uno de los mayores atracos que hemos sufrido como selección, nacional, ¿no? Y que todo Y parecía como nación, y como nación. sí, como nación, que todo parecía indicar evidentemente que todo estaba preparado para que Corea, pues, avanzase en el mundial, ¿no? Yo también me quedo con un punto, Dani, de ese torneo, y que aunque no es una interferencia política directa, también era interesante un poco que ese mundial, tenía un poco también como objetivo esa reconciliación entre Japón y Corea del Sur, Ujú. ¿no? Se produjo ahí un tratado de extradición, el 8 de abril de 2002, pensado deliberadamente para entrar en vigor antes de que comenzase el mundial, dado el esperado aumento de viajes entre ambos países por la celebración conjunta. Ese tratado, pues, obligaba a ambas naciones a extraditar a sus nacionales implicados en delitos graves, y resultó ser el único acuerdo de este tipo que Corea del Sur mantiene con otro país, aparte de Estados Unidos. Y también se produjo un cierto acercamiento directo en materia de seguridad, ya que los ministros de defensa de ambos países se reunieron el 20 de abril, acordando, pues, bueno, retomar el diálogo militar que llevaba suspendido desde, bueno, controversias, anteriores, e incluso planificaron un segundo ejercicio conjunto de búsqueda y rescate naval. Por lo tanto, quitando un poco el foco, porque para no enfadarnos ahora, Dani, sobre la eliminación de España, pues que el Mundial de 2002 también sirvió, ¿no? También tenía un carácter político de cara a esa reconciliación entre ambos. Sí, completamente. Y eso es a lo que nos referimos, ¿no? Esa línea muy difícil de delimitar entre la política y el deporte, más aún cuando son los estados los que participan en la organización, ¿no? Y las federaciones que son públicas, en este caso, eh, a través de la FIFA, ¿no? Estaba clara esa intencionalidad. Em, pero claro, aunque no queremos contarlo, alguien se estará preguntando, si sobre todo si no es de España, por qué estamos tan soliviantados con este mundial, ¿no? ¿Y qué pasó exactamente y por qué, no? Porque es importante explicarlo, ¿no? Como decimos, ganó Corea a Italia en los octavos y llegamos a los cuartos, contra España. Yo soy algo mayor y yo sí me acuerdo de ese partido. Además, me acuerdo porque fíjate, eh, habíamos comprado un frigorífico en mi casa y había venido un señor de la compañía a instalarlo. Y estaba mi madre con el hombre este mientras ponía pasaba el frigorífico y tal. Y yo estaba en el salón viendo el partido y recuerdo que el hombre venía de vez en cuando, oye, ¿cómo va el partido? Tal. Y yo era un niño, obviamente, yo me acuerdo de estar ahí viéndolo solo. Y, y como digo, el señor venía de vez en cuando, ¿cómo va el partido? No sé qué. Y ya llegó un punto que yo no sabía ni qué responder, porque era como, no me puedo creer que esté pasando esto, ¿no? Que los sueños se rompen. Ahí aprendí, siendo un niño, que los sueños se rompen, que la injusticia triunfa, que el mal a veces paga, que existe el mal y que triunfa el mal. Y yo lo entendí viendo ese España-Corea de 2002. La historia es similar a la de Italia y os la podéis imaginar. Nos anularon a España 2 goles legales y finalmente el partido terminó en la tanda de penaltis y eh, con la victoria de Corea. ¿Qué pasó aquí? Em, lo que hemos sabido después es que, al parecer, desde la FIFA tenían una intencionalidad clara de poner a los árbitros peores y con menor experiencia a arbitrar los partidos de Corea y de Japón, bajo la premisa de que obviamente un arbitraje peor, más amateur, con más errores, iba a favorecer teóricamente a la selección inferior. Y, y así lo hicieron. Aquí en España se han vuelto ya míticos los nombres de Gamar Al-Gandur, el árbitro egipcio que arbitró
el partido, el linier era de Uganda, eran de federaciones muy débiles, con poca tradición futbolística, que, bueno, se trató de que fueran ellos quienes cometieran estos errores y se les nombró sabiendas de que podían cometer estos, estos errores. No se pudo demostrar nunca que hubiera directamente corrupción, pagos o sobornos, pero sí que parece estar clara la intencionalidad de la FIFA, la de colocar a los árbitros peores en este tipo de partidos. Excepto en el caso de el árbitro Byron Moreno, el de Italia, que años más tarde le detuvieron en Estados Unidos y fue inhabilitado en su país natal por irregularidades relacionadas con el amaño de partidos en el fútbol de allí, de Ecuador. Que aunque no tiene nada que ver necesariamente con 2002, sí que se pudo probar de que este sí que era un árbitro corrupto, aunque no era relacionado con el Mundial. Eh, y ya para ir terminando, Iván, hay un caso que no hemos comentado y que sí que me gustaría comentar, aunque nos tenemos que retrotraer un poco atrás, que es el de Argentina. El de Argentina en el 78. Porque este quizá sea, junto con los mundiales de Mussolini, el mejor ejemplo de un mundial como herramienta política. El torneo lo organizó en 1978. Lo organizó la Junta Militar Argentina, una junta que, por otro lado, mientras se jugaban los partidos, mantenía centros clandestinos de detención, tortura y, en algunos casos, de exterminio a pocos metros de los estadios, ¿no? Eh, Aunque Argentina había sido la sede del Mundial, había sido elegida como sede del Mundial en el 66, es decir, mucho antes de que existiera la dictadura, ya que el golpe que derroca a Isabel Perón y lleva a Videla en el poder ocurre en el 76, solo 2 años antes del torneo. eh, la Junta hereda esta organización, aunque no la busca porque no existía, pero rápidamente entiende que es un evento de alcance mundial, como es lógico, y que pueden utilizarlo para legitimar su régimen, que venía con una legitimidad muy erosionada por el golpe y las crisis de derechos humanos que estaban aconteciendo en el país, y que deciden invertir grandes sumas de dinero en infraestructura, en estadios, y de hecho este fue el primer mundial que se transmitió en color, por cierto, pero todo con el objetivo de transmitir una imagen de Argentina como un lugar de paz y de prosperidad bajo la Junta Militar. De hecho, como el intento de la Junta era ya evidente antes del Mundial, hubo discusiones en Europa acerca de si se debía boicotear, pero finalmente las federaciones participaron y ninguna se sumó a ningún tipo de boicot, y solo un jugador alemán, Paul Breitner, se negó a jugar, a ir a Argentina. Y a pesar de esta situación general con respecto al Mundial, estas sospechas y estas críticas, el hecho más reconocido de interferencia ocurrió en el Argentina contra Perú del Mundial. Perú ya estaba eliminado, llegó a ese partido ya eliminado y no se jugaba nada, pero Argentina necesitaba ganar por una diferencia de 4 goles para avanzar a la fase final. Y aquí ocurre otra de las cosas más curiosas, yo creo, que de la historia del deporte, o por lo menos así me lo parece. No sé si tú te acuerdas de este hecho, Iván. Eh, Antes del partido, cuando los jugadores peruanos estaban preparándose para salir a jugar, el propio Videla, junto con Henry Kissinger, bajaron al vestuario de Perú. Eh, ¿Qué les dijeron? Aquí hay dos versiones, pero que son muy similares. Algunos dicen que Videla leyó un comunicado del presidente de Perú hablando de la hermandad entre Argentina y Perú, cómo son pueblos hermanos, de cómo se han ayudado mutuamente, etcétera. Y otros dicen lo mismo, pero que fueron palabras del propio Videla y que no se leyó ningún tipo de comunicado del gobierno peruano. En cualquier caso, bajaron, se jugó el partido y Argentina ganó 6-0, superando los 4 que necesitaba para clasificarse. Claro, es cierto que Argentina venía de ganar los últimos enfrentamientos directos ante Perú y que a priori era una selección superior. Pero claro, este hecho de interferencia decisiva, de bajar a ver al equipo rival, a recordarle la hermandad entre los dos países, es controvertido. De hecho, claro, evidentemente la sombra de la sospecha está en que Perú se dejó anotar más goles de los necesarios, o que Perú se dejó perder. Eh, ¿A cambio de qué? Bueno, se han establecido diversas teorías. Se ha dicho que poco después del Mundial, Argentina entregó a Perú miles de toneladas de trigo como pago.
por la goleada. Y es cierto, y es un hecho verificado, que poco después del Mundial el gobierno argentino firma un decreto otorgando un crédito no reembolsable a Perú para comprar granos. Aunque no está claro si el acuerdo se suscribió ya antes del Mundial o no. También se habla de un acuerdo de extradición, que Perú se mostró favorable a extraditar disidentes a Argentina, etcétera. Bueno, en cualquier caso, también uno de el portero de Perú había nacido en Argentina y se dijo que recibió presiones. Bueno, en cualquier caso, también durante el partido pasaron algunas cosas raras, como por ejemplo el entrenador peruano tiró el partido muy pronto y sentó a sus teóricos titulares demasiado pronto en el partido. He estado preparándome el podcast, he estado escuchando algunas entrevistas de los jugadores peruanos que ellos mismos decían que no entendieron los cambios de su entrenador, ¿no? Eh, en cualquier caso, hubo mano negra o no, lo que sí está claro es un intento evidente de intimidar por lo menos al rival, ¿no? Haciéndole recordar esa amistad entre pueblos y con Henry Kissinger y Videla allí. He tratado de verificar lo de Henry Kissinger y es cierto que Henry Kissinger está ese día con Videla y está en el partido. Hay imágenes de los dos juntos. Sobre si bajó al vestuario o no, Henry Kissinger no lo niega, pero dice que no se acuerda. Por lo que, bueno, parece una teoría, teniendo en cuenta que estaba con el mismo Videla y que vio el partido, parece bastante plausible. Pero sí, imagínate los jugadores de Perú, ¿no? Cuando vieron entrar a Kissinger y a, y a Videla en el partido, ¿no? Por lo menos ese intento de intimidación sí que estaba evidente para decantar el partido a favor de Argentina. Y yo no me quiero imaginar la, la cara de los jugadores viendo a Henry Kissinger entrando en el vestuario y ojalá estar allí para saber realmente qué les pudo decir, porque tuvo que ser increíble. Ya un poco encarando, si te parece, Dani, los últimos casos para encarar un poco la etapa final del podcast, yo me voy a parar muy rápido en uno bastante relevante, no por lo que pasó en el terreno de juego, sino un poco por el contexto general, ¿no? Que fue el Mundial de Rusia en 2018, que como todos sabéis gana Francia en la final ante Croacia, pero no fue tanto el nivel de juego desplegado, qué pasó en el campo, sino un poco el contexto de dónde venía Rusia, ¿no? Porque como todos sabéis, en 2014 pues Rusia anexiona ilegalmente Crimea y después pues se producen todas esas sanciones, ¿no? Occidentales sobre Rusia. Por lo tanto, el Mundial fue visto como una oportunidad para Vladimir Putin de un poco blanquear o de intentar de ejercer poder blando para romper ese aislacionismo o esa visión que podría tener Rusia en el exterior, ¿no? Solo 17 jefes de Estado o de gobierno asistieron a la ceremonia inaugural y el primer partido entre Rusia y Arabia Saudí. Y de esos 17, apenas dos correspondían a selecciones realmente participantes. Panamá, que debutaba en el Mundial, y la propia Arabia Saudí. Ni Alemania, ni Reino Unido, ni Francia enviaron a sus jefes de Estado en ese momento. La primera ministra británica en ese momento, que la recordarás bien tú, Dani, Theresa May, pues había ordenado directamente boicotear el torneo, incluyendo al propio príncipe Guillermo, ¿no? Que era el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, como respuesta a aquel acontecimiento que muchos de vosotros conoceréis, que era el envenenamiento del ex espía ruso en suelo británico, que Londres atribuía al Kremlin. El presidente francés Emmanuel Macron y también el presidente croata solo aparecieron en Rusia en las fases finales, cuando sus selecciones llegaron a la final. En lo que respecta al tema de la infraestructura y la financiación, es lo que se conoce como los elefantes blancos, ya que de los 12 estadios construidos o remodelados para el Mundial, 5 se levantaron en ciudades que ni siquiera tenían un equipo de primera división, como en Sochi, Kaliningrado, Saransk o Volgogrado. La asistencia media en la liga rusa apenas alcanzaba los 14.000 espectadores, muy por debajo de la capacidad de 10 de los 12 estados, ¿no? Estadios que superaban los 40.000 asientos. Y en el terreno económico también se produjo un giro importante, ya que, como sabéis, tuvieron lugar una serie de escándalos de corrupción en 2015 que se sacudieron a la FIFA, ¿no? Con hechos
arrestos de directivos y la inhabilitación por 6 años del expresidente Blatter. Y grandes marcas occidentales como Sony, Emirates, Continental, Johnson Johnson, pues decidieron no renovar sus contratos publicitarios. Y fueron las empresas chinas como Dalian Wanda, Hisense, Vivo, junto con Qatar Airways y la rusa Gazprom, pues las que terminaron un poco salvando el modelo de negocio de la FIFA. Un aspecto interesante sobre este mundial fue el que llevó a cabo la agencia estatal de noticias RT, ¿no? Russia Today, que, bueno, intentaron un poco blanquear la situación de Rusia durante el mundial. Contrataron temporalmente a figuras del fútbol mundial como José Mourinho, Peter Schmeichel y Stan Collymore para comentar el torneo y centraron buena parte de su cobertura en las experiencias cotidianas de los aficionados extranjeros en Rusia, en lugar de limitarse, ¿no?, a la propaganda política pura y dura. Mostraban también pues, a Vladimir Putin repartiendo flores, saludando a las selecciones. Y a partir de esa cobertura, ¿no?, y de su difusión, pues en diferentes grupos de discusión reconocieron que esa cobertura les hizo replantearse un poco la imagen, ¿no?, que tenían de Rusia como país, llegando incluso a decir en algunos grupos que Rusia no es un país de Putines, ¿no?, y que muchas veces que se proyectaba el temperamento de los líderes de un país sobre toda su población que era inocente, ¿no? Por lo tanto, sí que hubo una especie de poder blando que se trató de ejecutar un poder blando en ese mundial para blanquear la situación de Rusia en ese momento. Y Dani, si avanzamos unos 4 años más, llegamos a 2022, a uno de los mundiales que seguramente han tenido mayor controversia, tanto a nivel exterior como en el propio mundial, que es el de Qatar en 2022. Sí, efectivamente. Además, la historia de la controversia con Qatar empieza bastante antes de que se celebre el Mundial. Nos tenemos que remontar para contar la historia completa a 2010, de hecho, a noviembre de 2010. 10 días antes de que se anuncie oficialmente a Qatar como sede del Mundial de 2022, se celebra una cena en el Palacio del Elíseo en Francia, una cena entre Nicolas Sarkozy, el actual emir de Qatar, Al Thani, el primer ministro de Qatar, Hamad bin Jassim, y Michel Platini, que en ese momento era el presidente de la UEFA y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Una de las personas que tenía derecho a voto sobre la sede y además el voto de la UEFA en esta ocasión era decisivo. También estuvo presente el jefe de gabinete de Sarkozy y Sophie Dion, que era la asesora de deportes. Se produce esta cena y 10 días después se anuncia que Qatar va a organizar el Mundial. Fue sorpresivo porque las otras candidatas, Estados Unidos, Australia y Japón, tenían bastante más tradición futbolística que Qatar, como es lógico, y sobre todo ellos contaban con una infraestructura que ya existía, mientras que Qatar solo podía prometer inversiones a futuro. ¿Por qué se eligió entonces? Platini reconoció públicamente, aunque años después, que recibió una llamada del propio presidente francés antes de la votación y que las intenciones de Sarkozy eran claras. Aunque sí que es cierto que negó que le pagaran por votar a Qatar, pero sí que le presionaron políticamente, ¿no? Después hubo una investigación de la Fiscalía Nacional Francesa con sospechas de corrupción, además también se investigó blanqueo de capitales, encubrimiento, y se revelaron en el marco de esta investigación algunas contrapartidas que resultan un poco difíciles de explicar. El propio presidente de la FIFA en aquel entonces, Blatter, dijo que Qatar había obtenido el Mundial gracias a Platini, que fueron sus votos y los votos de la UEFA los que fueron los decisivos. Y poco después de aquella votación, Qatar, como digo, realizó unos hechos que son difíciles de explicar por la coincidencia, ¿no? Anunció la compra de aviones de combate franceses Rafael por valor de 14.000 millones de dólares. Además, el Fondo Soberano Qatarí adquirió la mayor parte del país Saint-Germain, del PSG,
flamante campeón de la Champions League por segundo año consecutivo. Aquí empieza la historia de los catarís, en base a esta operación de corrupción de los catarís en el Paris Saint-Germain, ¿no? Que convierten al Club de París en una plataforma deportiva y de proyección internacional para el país del Golfo. Al propio Platini y a Sophie Dion, que mencionábamos antes, le llegaron a detener y fueron interrogados en 2019. Y Sarkozy, aunque estuvo imputado también en otras causas, no fue formalmente imputado por esta, aunque la investigación a día de hoy continúa abierta. El caso fue tan sonado que en 2014 la propia FIFA se vio obligada a realizar una investigación, encargándosela al fiscal estadounidense Michael García, que versaba no solo sobre Qatar, sino también sobre Rusia, como tú bien has hablado antes, ¿no? Sin embargo, el propio comité ético de la FIFA, quienes habían encargado la investigación, se negó a publicar el informe concreto y concluyeron que, bajo su punto de vista, no había pruebas suficientes de corrupción, lo que hizo que el propio García renunciara en propuesta, aludiendo que la FIFA había tergiversado sus conclusiones. Eh, Incluso el propio Blatter, años más tarde, reconoció que el Mundial de Qatar fue un error para la FIFA, ¿no? Y a todo esto, sin sumar las vulneraciones de derechos humanos que ocurrieron durante la construcción de las infraestructuras, las muertes. Se estima que más de 6.000 personas habían muerto en Qatar, principalmente trabajadores extranjeros de India, Pakistán, Nepal, desde que fue elegida como sede en 2010 y durante las obras eh, para hacer los estadios. Un promedio de unas 12 muertes semanales, ¿no? La opresión a los derechos y las restricciones como a la comunidad LGTBI, la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, sí que conviene hablar en este caso que aquí, en estos dos últimos mundiales, nos centramos mucho en Qatar y Rusia, en el proceso de obtención. Y este es un proceso que ha sido corrupto prácticamente siempre. Tenemos múltiples ejemplos, tenemos estos dos, tenemos Argentina, tenemos Alemania en 2006. De hecho, en The Political Room tenemos un artículo de hace años hablando un poco de esto, ¿no? De cómo se compra la sede de un mundial, y siempre han sido procesos muy opacos, ¿no? Por lo que, ya para concluir, Iván, nos preguntábamos al principio acerca de esa relación entre política y fútbol, fútbol y política. Bueno, por lo menos en los mundiales sí que aparecen dos caras de la misma moneda. Y yo creo que me refiero, tú mismo lo has comentado, al fin y al cabo, la Copa del Mundo y la corrupción política han ido de la mano en prácticamente, no sé si en todas, pero estoy seguro de que en la mayoría de los, no solo de los procesos de selección de las sedes, sino después durante la ejecución de las Copas del Mundo, ¿no? Y lo hemos visto. ¿Cambiará esa tendencia? Pues tenemos en 2030 un maravilloso mundial con España, Portugal y Marruecos. Veremos si de aquí a 4 años, Dani, hará falta hacer un nuevo podcast sobre ello. Yo, mientras no me enfrente otra vez a Corea del Sur, estoy tranquilo, que venga lo que tenga que venir. Así que, Nos quedamos así. Bueno, os recordamos a todos que si os ha gustado este episodio, que comentéis, que nos deis vuestras opiniones, e incluso si tenéis algún dato interesante de alguna edición de algún mundial que no hayamos comentado aquí, por favor, ponedosla y así también nos informamos sobre ello. Os recordamos suscribiros a The Political Room porque tendréis acceso a todo nuestro contenido exclusivo. Y como siempre, Dani, nos vemos en el siguiente episodio. nos vemos. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos. Chao.